Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 6, titulada La hora de su juicio. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 13, los versos 11 y 12, en los cuales leemos lo siguiente. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Hace varios años, la revista National Geographic informó de un incendio forestal en el Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Un guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Al tocarla, 3 diminutos pajaritos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. La madre amorosa, muy consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podría haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. ¡Qué imagen del creyente que está a salvo en Cristo gracias a su sacrificio! Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario, y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado, a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Él fue juzgado como un criminal con la intención de que nosotros pudiéramos ser liberados de los fuegos destructivos de la pérdida eterna, tanto en sentido figurado como literal. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio en Apocalipsis 14:7. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. Leamos en Daniel el capítulo 8, verso 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? Todo judío entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Ocurría en el día de la expiación, que era el día del juicio. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2300 días. Leamos en Daniel el capítulo 8, verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía.
Daniel capítulo 9, versos 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la visión de los 2300 días y qué le respondió Dios a él? Al final de Daniel 8, Daniel desfalleció y exclamó: quedé espantado acerca de la visión y no la entendía, según Daniel 8:27. Es decir, la visión de los 2300 días, él ya había recibido explicación del resto de la visión. El siguiente capítulo, Daniel 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días. Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento, nos dice en Daniel 9:22. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo, y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel, acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel 8. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. ¿Por qué es significativo que la muerte de Jesús, según se revela en Daniel 9:24 al 27, esté directamente relacionada con el juicio en Daniel 8:14? ¿Y qué gran verdad se enseña aquí mediante este vínculo? Leamos en Daniel el capítulo 8, los versos 17, 19 y 26. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿A qué período declara el ángel que se aplica la visión de Daniel 8 y los 2300 días? ¿Y por qué es importante entender eso? Algunos argumentan que los 2300 días son días literales. También creen que este cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar Seleucida Antíoco Epífanes, que atacó Jerusalén y profanó el templo judío, a pesar de que estos 2300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal. Sin embargo, esta interpretación es contraria a la clara instrucción del ángel de que la visión se aplica al tiempo del fin. Antíoco ciertamente no vivió en el tiempo del fin. En Daniel 8, Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 2300 días. Menciona al carnero
como representante de Medo-Persia y al macho cabrío como representante de Grecia. Aunque no se la nombra, al igual que los dos poderes anteriores, la siguiente entidad, el cuerno pequeño, es obviamente Roma. Luego describe una especie de fase religioso-política de Roma que echaría por tierra la verdad e interferiría con el ministerio celestial de Cristo. La purificación del santuario en Daniel 8:14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado. Gabriel está listo para explicar los detalles en el calendario profético de Dios. Al final de Daniel 8, podemos ver claramente que Daniel no entendió la parte de la visión acerca de los 2300 días. La primera parte sobre el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, todo había sido explicado. Incluso a los dos primeros poderes se los identifica claramente por nombre. Sin embargo, no se le explicó la purificación del santuario. El ángel Gabriel, que se presentó en Daniel 8, aparece ahora en Daniel 9 y le dice: tan pronto como empezaste a orar fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión, según Daniel 9:23. Pero, ¿qué visión? Como veremos mañana, la visión de los 2300 días, la única parte de la visión anterior en Daniel 8 que aún no le había explicado a Daniel. Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. ¿Qué nos dice esto sobre el vínculo íntimo entre el cielo y la tierra? Leamos en Daniel el capítulo 9, el verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué instrucción específica da el ángel a Daniel? ¿Y por qué esto es importante para entender el significado de la purificación del santuario en Daniel 8:14? El ángel claramente instruyó a Daniel: entiende pues la palabra y entiende la visión, según Daniel 9:23. ¿Qué palabra y qué visión? Debido a que no se registra ninguna visión en Daniel 9, el ángel Gabriel debió haber estado hablando de la porción de la visión de Daniel 8 que el profeta no entendió, es decir, la visión de los 2300 días de Daniel 8:27. Veamos con qué sigue Gabriel en Daniel el capítulo 9, los versos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende,
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De qué acontecimientos de la vida y el ministerio de Jesús está hablando? La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la nación judía. En la profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal, según Ezequiel 4:6 y Números 14:34. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica. Una de las maneras en que podemos estar seguros de que el principio de día-año de la profecía se aplica aquí es que cuando lo usamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente. Si aplicamos este principio, 70 semanas se componen de 490 días. Puesto que un día profético equivale a un año literal, 490 días son 490 años literales. Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas, es decir, 490 años, están determinadas. El significado literal de la palabra hebrea shatak, que es cortadas. ¿Cortadas de qué? Podría ser de la única profecía a la que se alude aquí, los 2300 días de Daniel 8:14. Estos 490 años, una profecía de tiempo, están directamente relacionados con la profecía del tiempo de Daniel 8:14, la única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel 8, y también la única profecía de tiempo en Daniel 8. Así, podemos ver que Gabriel, con esta profecía, viene a ayudar a Daniel a entender lo que no entendió en el capítulo anterior, es decir, los 2300 días. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos: la orden de restaurar y construir Jerusalén. Aunque se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, en Esdras 7 descubrimos que el decreto aprobado en 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño de 457 a.C. A partir de este decreto,
en 457 a.C. hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 483 años. Si comenzamos en 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos a 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el año 27 después de Cristo, Jesucristo, el Mesías, se bautizó, según Mateo 3, 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Leamos en Romanos el capítulo 5, los versos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Daniel, el capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué grandes verdades se revelan aquí? Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará, dice Daniel 9:26. El Mesías sería cortado o crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo, por lo que Pablo pudo escribir, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en Romanos 5:8. En Daniel 9:27 leemos que a mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70, en el año 31 después de Cristo, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia profética en la primavera del año 31 después de Cristo. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el cordero pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. En algún momento lee Marcos 15:38 y Mateo 3:15 y 16. Y teniendo en mente lo que leas ahí, pregúntate, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de Daniel 9:24 al 27?
Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil, junto con la purificación del santuario celestial y, finalmente, la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años se aplica al pueblo de Dios. Si comenzamos en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, llegamos al año 1844 después de Cristo. A la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, instándola a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve una vida piadosa y de obediencia. Leamos en Levítico el capítulo 16, el verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Cuál fue la razón de la purificación del santuario y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? Debido a los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, el santuario tenía que purificarse, y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de los animales. Con nosotros sucede igual. Necesitamos un Salvador, cuya vida está simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiación, como la única manera de salir airosos del juicio. Leamos en Levítico el capítulo 23, los versos 26 al 29. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué mandó hacer Dios a su pueblo en ese día de juicio y qué debería significar eso para nosotros hoy? Los israelitas debían afligir su alma, según Levítico 23:32. Esta expresión indica que debían humillarse y examinar el corazón, confesar los pecados, arrepentirse y pedir a Dios que los limpie, así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal. Los capítulos proféticos de Daniel 7 al 9 y Apocalipsis 14
se centran especialmente en los llamados urgentes de la hora del juicio para prepararse. Desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio, y el mensaje de Apocalipsis del primer ángel proclama: ha llegado la hora de su juicio, en Apocalipsis 14:7. Entonces, ¿cómo afligimos hoy nuestra alma? Esta es una manera rápida y fácil de ver la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. En primer lugar, las 70 semanas. Luego, las 7 semanas y 62 semanas o 69 semanas de las 70 semanas. Luego, la última semana, la número 70. Y por último, esa última semana se divide a la mitad de la semana en 2 secciones de 3 años y medio cada una. Eso es todo. 70 semanas que se componen de 69 semanas y una semana. Y esa semana se divide por la mitad. Simplemente vincula la fecha 457 a.C. al principio y con cálculos matemáticos sencillos llegamos a 1844 en la línea del tiempo. Además, al hablar de los 2300 días, Daniel 8 nunca dijo cuándo comenzaban los 2300 días. Hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, dice Daniel 8:14. Hasta 2300 días, ¿a partir de cuándo? ¿Por qué no desde cuando Daniel tuvo la visión en sí el tercer año del reinado del rey Belsasar? Eso no funciona. La visión de Daniel 8 no incluía a Babilonia. Esta visión comenzó con acontecimientos posteriores, es decir, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta el fin. ¿Por qué datar un acontecimiento, la purificación del santuario que está en la visión, a partir de un evento Babilonia que no figura en la visión? La fecha de inicio para el punto culminante de la visión debe provenir desde dentro de la visión en sí, que comenzó con Medo-Persia y se extiende hasta el fin. Eso implica muchísimos años. ¿Cuándo comenzó? No se nos dice en Daniel 8, se nos dice en Daniel 9. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. Analiza la estrecha relación entre el Evangelio y el juicio como se muestra en estas dos partes de lo que en realidad es una profecía. ¿Por qué el vínculo entre los dos es una buena noticia para nosotros? Esta relación, ¿cómo debería ayudarnos a disipar el miedo que muchos han tenido con respecto a la idea del juicio? Reflexiona sobre la verdad revelada en Daniel 9:26 de que el Mesías es cortado, pero nada le quedará. ¿De qué está hablando? ¿Y para quién fue cortado y por qué? Releamos Levítico 16:16 y 23:26 al 29. Y dialoga con otros sobre la razón de la purificación del santuario
y cómo se supone que debía actuar el pueblo cuando esto sucedía. ¿Cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que debería significar para nosotros hoy? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que en los días más sombríos de su largo conflicto con el mal, le fueron dadas a la Iglesia de Dios revelaciones del propósito eterno de Jehová. Se permitió a sus hijos que mirasen más allá de las pruebas presentes hacia los triunfos futuros, al tiempo cuando, habiendo terminado la lucha, los redimidos entrarán en posesión de la tierra prometida. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.